Tito, ¿verdad? Es una carta a Tito. Entonces, Tito fue un misionero, un sembrador de iglesias, un hombre joven que estaba trabajando en la isla de Creta para sembrar iglesias junto con Pablo. Pasa un tiempo, Pablo tiene que ir a otro lado y un tiempo después Pablo le escribe esta carta con algunas instrucciones recordándole de sus prioridades y de su misión y de sus objetivos ahí en esa isla de Creta. Y Tito tiene esa tarea de nombrar ancianos o líderes en cada iglesia y asegurar que esos hombres conozcan la sana doctrina, que pueden guiar a la iglesia en los caminos de Dios, que pueden cuidar a la iglesia de los lobos, de los falsos maestros, de los charlatanes. Pablo también da instrucciones a Tito acerca de cómo deben portarse los diferentes grupos de personas, cómo deben portarse los hombres mayores y los jóvenes y las jóvenes y las mujeres mayores, cómo deben portarse ellos como cristianos, como seguidores de Cristo. Y recordamos que el tema que hemos dado a este libro es que Tito es un llamado a vivir el Evangelio. O quizás para agregar un poquito, un llamado a guiar y a vivir el Evangelio de la gracia. Cada uno de nosotros estamos llamados y conocemos a Jesús. Jesús nos llama a nosotros a guiar a otras personas, a conducir a otros a Jesucristo y luego guiarlos en el proceso del discipulado. Entonces, tomar las enseñanzas que estamos recibiendo y no quedar con esas enseñanzas, sino compartirlas con otras personas para que nuestra iglesia siga creciendo y para que más personas lleguen a conocer a Cristo. No para que podamos jactarnos de decir, ay, tenemos la iglesia más grande, no, pero para que Dios sea glorificado y para que menos personas vayan al infierno, para que más personas puedan tener la esperanza en Dios y que puedan estar enamorados de Cristo, tener esa vida que Él ofrece. Entonces estamos llamados a guiar y también a vivir el Evangelio. El libro de Tito, Pablo pone mucha énfasis sobre la importancia de realmente vivir conforme a nuestro hablar, que nuestro andar sea conforme a nuestro hablar. Y ustedes saben que hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, que conoce mucho de la Biblia y pueden decir muchos versículos y quizás asistan todos los domingos a una iglesia. Pero esas personas, si tú ves sus vidas, notas que realmente no están viviendo conforme a lo que ellos están diciendo. Así que Pablo nos exhorta aquí a vivir de una manera digna de ese llamado, a realmente vivir conforme al Evangelio. Y les hice la pregunta hace unos domingos, cuando las personas te ven, cuando estás en tu trabajo, cuando estás con la familia, cuando estás jugando deportes, cuando estás ahí haciendo de compras, lo que sea, haciendo lo que sea, las personas cuando te ven podrían ver la realidad del Evangelio en tu vida, podrían mirarte, ver tu vida y decir, en la vida de esa persona veo el amor y el poder de Dios, veo la gracia de Dios manifestada en la vida de esa persona. Realmente podría suceder eso en tu vida cuando las otras personas te ven, ver ese amor reflejado en tu vida. ¿Qué es el Evangelio? Para clarificar, el Evangelio son las buenas nuevas acerca de Cristo, acerca de lo que Cristo hizo. O en otras palabras, el Evangelio es quién es Jesús y qué ha hecho Jesús, ¿verdad? La persona y la obra de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo ha hecho? Principalmente eso se trata de su muerte en la cruz y su resurrección 3 días después de entre los muertos. Cuando pensamos en su muerte en la cruz, pensamos, yo creo, principalmente en su amor y en la justicia de Dios. Y cuando pensamos en su resurrección, pensamos obviamente en poder, en victoria, un vencedor. Así que les hago la pregunta, cuando las otras personas te ven entre semana, ¿pueden ver ese amor reflejado en tu vida? ¿Pueden ver la realidad de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo en tu vida? ¿Pueden ver ese tipo de amor y justicia y poder y victoria en tu vida y en mi vida? Debemos hacernos esa pregunta porque es el llamado que nosotros tenemos.
Y la pregunta que vamos a contestar hoy, y hemos hablado de eso, pero vamos a enfatizarlo aún más hoy, es qué es lo que nos impulsa realmente vivir así. Porque sabemos que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Es imposible vivir esa vida sin el poder de Dios. Así que como creyentes, cuando reconocemos, yo he puesto mi fe en Cristo, reconozco que Él murió en la cruz por mí, que entregó su vida para que yo pudiera tener una vida nueva, para que yo pudiera experimentar su perdón, su gracia, su salvación, esa libertad que hay en Él, esa esperanza. Reconozco eso, ahora quiero vivir reflejando eso. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me impulsa a vivir de esa manera? Y vamos a contestar esta pregunta en un momento. Pero en este capítulo quiero notar que habla aquí, escuchen bien, en este capítulo, en este pasaje de Tito 2, 11 a 14, vemos que nos habla aquí de dos manifestaciones de Cristo, o dos venidas de Cristo, dos revelaciones de Cristo. Vamos a leer el versículo 11. En el versículo 11 vemos la primera venida de Cristo. A lo mejor no lo notaron la primera vez, pero está ahí. Dice el versículo 11, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Dios ha manifestado a toda la humanidad, o a todos los hombres, a todas las personas, su gracia, su favor inmerecido, la cual trae salvación. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios? Pablo está diciendo, Dios ya ha manifestado su gracia a toda la humanidad. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Se me explicó? La pregunta es, ¿cuándo se manifestó la gracia de Dios a la humanidad? ¿Cuándo sucedió? Cuando Cristo vino por primera vez. Cristo es la encarnación de la gracia de Dios. Dice en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan 1, en el versículo 14, nos dice que Jesucristo, el verbo de Dios, dice, el verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice ahí, Juan el Bautista dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, hablando de Jesús, Juan dijo, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud, Juan dice, de la plenitud de Jesús, de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley viene por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de la gracia de Dios. Si queremos saber qué es la gracia, solo tenemos que mirar a Jesús. Él nos demuestra perfectamente qué es la gracia. Él es la manifestación personal de la gracia de Dios. Entonces, cuando vemos a Jesús y vemos lo que Jesucristo hizo, podemos ver claramente lo que es la gracia de Dios. En versículo 14, si adelantamos al versículo 14 de Tito 2, dice, Él se entregó por nosotros, hablando de Jesús, ¿verdad? Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Cómo manifestó la gracia de Dios? Cristo vino y murió, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Esa es gracia, porque nosotros, tú y yo, no merecemos eso. Si recibiéramos lo que merecemos, estaríamos todos en el infierno. Cristo demostró gracia que vino y murió en nuestro lugar. Él murió por nosotros, se entregó por nosotros. Murió la muerte que nosotros merecemos para que podamos tener la vida que no merecemos. Esa es gracia, es favor inmerecido. Tú no puedes ser salvo por asistir a esta iglesia ni a ninguna otra iglesia. No puedes ser salvo por obedecer los mandamientos. No puedes ser salvo por ser buena persona, buen padre o buen
buena mamá o hija o hijo o amigo no puede ser salvo por ser buena gente o ayudar a los pobres o enviar dinero a los niños en Asia, aunque eso es bueno. Eso no es lo que te salva. Las buenas obras no pueden salvar a nadie. Dice el libro en el libro de Jeremías que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todas las cosas que tú y yo tratamos de hacer sin el poder de Dios, que hacemos en nuestra propia carne, en nuestra propia naturaleza pecaminosa, para Dios, aun si estamos intentando hacer buenas cosas, son como trapos de inmundicia. Son ofensivos a Él. Dice la Biblia, ustedes han sido salvados mediante la gracia de Dios. Es por gracia, Efesios 2, es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Sí me explico? Tú y yo solo podemos ser salvos por la gracia de Dios en nuestras vidas, por algo que Dios hace en nosotros que no merecemos recibir. No es que Dios me miró un día, ay, Natán es muy buena gente, yo pienso que voy a salvar a Natán. No, Él me vio en mi pecado, ofendiéndole a Él, rechazando a Él, haciendo mi propia voluntad, y Dios vino y me buscó y me salvó. Eso es gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Cristo se manifestó la primera vez en gracia, lleno de gracia y de verdad. Pero también la Biblia nos enseña que Cristo viene por segunda vez. La primera vez vino lleno de gracia, la segunda vez viene en gloria. Vino con gracia y viene otra vez con gloria y poder. Ese es el segundo punto del versículo 13. Dice, mientras aguardamos o anhelamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo vino, murió, se entregó por nosotros, demostró su gracia a toda la humanidad. Todos los que creen en Cristo pueden ser salvos. Eso no significa que todos van a ser salvos, pero todos los que ponen su fe en Él pueden ser salvos. Cristo vino, demostró su gracia y Cristo va a venir otra vez en gloria. La segunda vez, cuando Cristo viene de nuevo, no va a venir en humillación, en humildad, va a venir en gloria y en poder. Cristo vino la primera vez para sufrir. Cristo viene la segunda vez para reinar. ¿Amén? Amén. Así que vemos aquí, estos versículos nos hablan tanto de la primera venida de Cristo como de su segunda venida. Él va a venir en gran gloria y en poder otra vez. Hay una conexión muy importante, entre su primera venida y su segunda venida. Escuchen bien, hay algunas personas que siempre están hablando de la segunda venida. Y necesitamos recordar esta gran verdad. Y necesitamos estar anhelando la bendita esperanza. Sin embargo, la segunda venida de Cristo no sería una bendita esperanza si no fuera por su primera venida. ¿Me da a entender? Si no fuera por el hecho de que Cristo vino y murió por nosotros, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. La segunda venida de Cristo solamente significaría ira y justicia y temor por nosotros, para nosotros, no esperanza. Pero el hecho de que Cristo vino y murió, es decir que ahora los que ponen su fe en Él, los que confían en su obra terminada en la cruz, pueden anhelar su segunda venida. Y podemos decir que cuando Él viene otra vez, en esa gloriosa venida, cuando viene en gloria, nosotros podemos anhelar eso y decir, esa es una esperanza bienaventurada. Es la bendita esperanza si nuestra fe está en Cristo. Si tú estás aquí esta noche y tu fe no está en Jesús, realmente no has entregado tu vida a Él, realmente no has confiado en Él. No estoy diciendo que nunca hayas levantado tu mano o repetido una oración pensando, pues no quiero ir al infierno, así que voy a
decir esta oración. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo si de verdad Cristo ha obrado en tu vida, en tu corazón. Somos salvos por la fe. Por la fe. La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Voy a explicar eso. Somos salvos únicamente por la fe. Tú no puedes lograr tu salvación por ser buena persona, como ya expliqué. Pero si realmente eres salvo, va a haber un cambio en tu vida, va a haber transformación. Porque es imposible tener el Dios poderoso, creador del universo, viviendo en tu corazón y no ser impactado por eso. No estoy diciendo que vas a ser perfecto, no. No estoy diciendo que de un día a otro vas a tener grandes cambios. Así sucede con algunos. Pero va a haber un proceso de cambio, de arrepentimiento en tu vida. Y si eso no está ahí, examínate. Si tú estás confiando en eso de que solamente, hace 5 años, hace 10 años, yo repetí una oración y oré que Cristo entrara en mi corazón para ser mi Salvador. Pero has seguido viviendo en tu pecado, has seguido amando el pecado que Cristo odia. ¿Has seguido en eso como un estilo continuo de tu vida? Yo digo que no conoces a Cristo. No eres salvo por cambiar, pero eres salvo, si eres salvo, vas a estar cambiando por el poder de Dios. Santiago lo dice así, Santiago capítulo 2, dice, tú dices que tienes fe sin obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por lo que hago. Porque la fe verdadera produce obras. No somos salvos por las obras, pero la fe verdadera, la fe que nos salva, es una fe que produce un cambio. Si Dios realmente ha entrado en tu corazón, tú vas a tener nuevos apetitos, y vas a tener nuevos deseos, vas a tener nuevos anhelos, nuevos sueños. Vas a estar amando más y más lo que Dios ama, y odiando más y más, y aborreciendo más y más lo que Dios odia y aborrece. ¿Me da a entender? Amén. Así que, si nosotros vemos esto en nuestra vida, podemos tener seguridad a saber que Dios realmente está obrando en nosotros. Pero si estamos confiando, me he dicho, levanté mi mano, repetí esta oración. Si estás confiando únicamente en eso, ten cuidado. Porque si realmente, no estoy diciendo que es malo levantar tu mano y repetir una oración. Pero si no ha habido ningún cambio desde ese día en tu vida, examínate, porque es muy probable que no eres salvo. Porque va a haber evidencia. Cristo dijo, por sus frutos los conocerán. Así que, salí un poquito ahí, pero lo que quise decir con todo eso, si realmente conoces a Dios, puedes tener esperanza por su segunda venida. Pero si tú has seguido amando tu pecado, has seguido en desobediencia, si tú conscientemente estás rechazando a Cristo, la venida de Cristo, su segunda venida, va a significar temor, angustia, tragedia para ti. No va a ser un día de esperanza, pero hay esperanza hoy. Para confiar en Cristo y decir, Señor, reconozco que moriste por mí en la cruz y quiero entregar mi vida a ti, que tú entres en mi vida, que me cambies. Señor, yo sé que no puedo hacerlo, yo sé que solo amo el pecado, pero entra en mi vida, cámbiame, transfórmame, Señor, por tu gracia. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Los versículos de 12, el versículo 12 y el versículo 14 nos explican el objetivo de la gracia de Dios. Nos explican qué es el propósito de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Dios estaba deseando lograr con su gracia? Cuando su gracia se manifestó la primera vez. Noten el versículo 12. Y nos enseña, esa gracia de Dios nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, como acabo de decir. Si realmente has sido salvo por la gracia de Dios, esa misma gracia te enseña a vivir en piedad, a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así que si en tu vida
no estás rechazando esas cosas continuamente, estás andando en esas cosas, yo digo que nunca has experimentado la gracia de Dios en tu vida. Pero dice que el propósito de la gracia, el objetivo de la gracia es salvarnos de la pena de nuestro pecado, del castigo de nuestro pecado, pero también para santificarnos constantemente cada día, que seamos salvados del poder del pecado en nuestras vidas. Así que aquí en esos versículos vemos el objetivo de la gracia de Dios cuando se manifestó la primera vez en Cristo. El versículo 14 también nos dice que Él se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Cristo no nos salva solo para dejarnos en nuestro pecado. Él nos salva de la pena de nuestro pecado, del castigo de nuestro pecado, para que podamos vivir en piedad, para que podamos ser un pueblo puro, santo, elegido, que agrada a Dios, que hace el bien, que haya dominio propio, justicia en nuestras vidas. Entonces, Pablo le había hablado a Tito de estas calidades anteriormente, ese del dominio propio, de eso de la pureza, de la santidad. Él ha hablado de esas cosas. Ahora, como les hice la pregunta al comenzar, ¿qué es lo que nos impulsa a realmente practicar estas cosas? Yo reconozco, yo necesito, Dios me llama, me salvó para vivir en pureza espiritual, para caminar en santidad, para hacer buenas obras, para bendecir a otras personas, para ayudar a niños pobres, para amar a mi familia, ser un líder en mi familia, para ser una mamá piadosa que va a ser un buen ejemplo a mis hijos, una ayuda idónea para mi esposo, etc. ¿verdad? Dios nos salva, reconocemos, y Dios nos salva con ese propósito, para que yo pueda animar a otros, enseñar a otros, exhortar a otros, ayudar a otros, servir a otros. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva a hacerlo? ¿Qué es lo que nos motiva? Ese es el segundo punto, la motivación. Bueno, no sé si es el segundo punto, pero uno de los puntos que tenemos, la motivación para vivir una vida que agrada a Dios viene de dos direcciones. Escucha bien, a lo mejor eso suene un poquito diferente o raro, pero la motivación para vivir una vida que agrada a Dios viene de dos direcciones. ¿Cómo es eso? Lo que nos impulsa a servir a Dios y vivir vidas que agradan a Dios es, en primer lugar, mirar en la dirección de atrás, mirar hacia el pasado. Y en segundo lugar, mirar hacia el futuro. Mirar hacia el pasado, hacia la cruz, donde Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Y también mirar hacia el futuro, que Cristo viene otra vez en poder. Esperar, anhelar esa esperanza bendita. ¿Sí me explico? Así que eso, cuando yo reflejo en la cruz, eso es lo que me motiva. Veo el amor de Dios. Digo, si Él dio todo por mí, yo quiero dar mi todo a Él. Si Él estuvo dispuesto a dar su vida por mí, yo quiero dar mi vida a Él. Si Él me amó, yo quiero amarlo a Él y quiero demostrar su amor a otras personas. El sacrificio de Cristo, el Evangelio, es lo que nos motiva a servir a Dios. Y también mirando hacia el futuro, mirando hacia su venida. Y Cristo viene otra vez. No es tanto, si somos creyentes, si realmente nuestra fe está en Jesús, no es tanto de temor, de, pues viene otra vez. Pero es decir, eso me motiva, sí, a vivir en santidad para agradarlo. Y me motiva también a decir, hay otras personas que no lo conocen. Si Cristo viene hoy, debo aprovechar de hablar a las otras personas, a realmente vivir el Evangelio en mi vida, para que las personas puedan ver la realidad de eso, para que cuando me presente la oportunidad de hablar con ellos, me van a hacer caso, me van a escuchar. No van a decir que yo soy un hipócrita, porque pueden ver, aún si lo dicen, ellos van a saber en su corazón que hay una realidad en mi vida. Si lo rechazan o no, por lo menos van a saber que yo estoy hablando conforme a lo que estoy viviendo. Así que la venida de Cristo nos motiva a vivir en santidad y nos motiva a alcanzar a otras personas
para que Dios sea glorificado por más personas que lleguen a conocerlo. Un autor, John Piper, lo dice de esta manera. Dice, esta motivación viene de mirar atrás con gratitud a la gracia de Dios que se manifestó en Cristo Jesús en su primera venida, cuando Él compró nuestra redención en la cruz. Y viene de mirar adelante con la esperanza de la gloria de Dios que se manifestará en la segunda venida cuando Dios completa nuestra redención. Quiero terminar con este punto. Cristo en la cruz pagó el precio de todo nuestro pecado. A todos los que creen en Él podemos saber la pena de mi pecado, el castigo de mi pecado ha sido completamente pagado por lo que Cristo hizo en la cruz. Y Él en la cruz pudo decir, consumado es. Él terminó la obra de nuestra justificación. Sin embargo, la Biblia habla también de la redención final del pueblo adquirido por Dios. Nos dice que hay una salvación futura. Y aquí en esta idea es que cuando Cristo viene por segunda vez, vamos a estar con Él, vamos a ser glorificados como Él. Es la redención final. Así que podemos decirlo de esta forma. Escuchen bien, yo sé que estamos entrando en términos teológicos, pero hablamos de la justificación, la santificación y la glorificación. En otras palabras, la salvación en el pasado, la salvación presente y la salvación futura. Que nosotros hemos sido salvados por lo que Cristo hizo en la cruz. Estamos siendo salvados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y seremos salvados cuando Cristo viene otra vez. Porque dice en 1 de Juan, cuando lo veremos, seremos como Él, porque lo veremos como Él es. Podemos verlo aquí en la pantalla, que te pides por favor, si puedes poner el versículo ahí. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Ahí es lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso nos motiva. Dios dice otra vez en otro lugar, Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Su amor es lo que nos motiva a servirlo. Y noten aquí, dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y sigue diciendo, sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, noten esta última parte, es la confirmación de lo que estoy diciendo. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando yo estoy reflejando en el hecho de que Cristo viene otra vez, tengo esa esperanza, ese anhelo, esa me purifica, esa me impulsa a purificarme, a vivir una vida santa para la gloria de Dios. Porque tengo esta esperanza de que Cristo viene otra vez y que un día voy a ser como Él, glorificado, adorándolo para siempre en la gloria. En Hebreos 9 también tenemos otros versículos de también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. ¿Cuándo fue eso? ¿Eso fue en su primera o su segunda venida? Su primera venida, ¿verdad? Cuando Cristo vino la primera vez, Él fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y nota aquí dice, aparecerá por segunda vez. Es una conexión. Ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación. Yo pensé que ya tuvimos salvación. Eso está hablando aquí de la salvación futura, de la glorificación. Para traer salvación a quienes lo esperan. Tenemos la esperanza de que un día yo voy a ser con Cristo. Yo voy a estar con Cristo y voy a ser como Él. No voy a ser Dios, no. Pero vamos a ser como Él en pureza y en santidad. Vamos a disfrutar de su presencia, adorándole a Él, glorificando a Él por toda la eternidad. Es algo más allá de lo que podamos imaginar. Pero nota esa última parte, dice, sino para traer salvación a quién? ¿Quiénes lo esperan? Así que para terminar les hago la pregunta, ¿están esperando a Cristo? ¿Están anhelando su segunda venida? Pero Cristo viene otra vez por su iglesia.
¿Es un anhelo de tu corazón? ¿Sí o no? La segunda pregunta, ¿estás viviendo en santidad? ¿Estás purificándote a ti mismo porque has sido motivado por la cruz y motivado por el hecho de que Cristo viene otra vez en gloria y poder? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás anhelando la venida de Cristo? Eso es una buena prueba, es una prueba crucial, esas preguntas, para si realmente Dios está morando en tu corazón. Porque más que tú te acerques a Dios, Dios realmente está obrando en ti. Vas a tener un deseo que sigue creciendo y creciendo para Cristo. Cristo llega a ser precioso para ti. Si hay días, si hay momentos, semanas que tú no estás pensando en eso, yo no estoy diciendo que no eres salvo. Si has puesto tu fe en Cristo, realmente eres salvo. Pero lo que estoy diciendo es que los que conocen a Cristo y Él está obrando en sus vidas van a tener un anhelo. Dios del Espíritu Santo produce, pero nosotros reflejamos en la palabra de Dios y vemos lo que Él hizo por nosotros, que Él viene otra vez. Él va a producir un anhelo en nosotros de hacer el bien y de anticipar su venida. Si no tienes nada de ese deseo, examínate a ti mismo. ¿Realmente conoces a Cristo? ¿Realmente eres precioso para ti? ¿Realmente amas lo que Él ama? ¿Odias lo que Él odia? El que tiene esa esperanza purifica a sí mismo. Esa salvación es para quienes lo esperan. Los que están esperando, los que están anhelando a Cristo. Si no, te digo esas últimas palabras. Si tú no tienes ese anhelo, si no tienes ese deseo de agradar a Dios y no estás anhelando su venida, cristiano o no, pon tus ojos en Jesús. Dice el autor de Hebreos, capítulo 12. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Noten eso, Cristo es el iniciador o el autor de nuestra fe. Él comenzó esta obra y Él es el que va a cumplir. Es el perfeccionador de nuestra fe. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así que si tú sientes que has llegado a un tiempo quizás de tibieza espiritual y no estás sintiendo ese calor, ese anhelo, ese amor por Cristo, pon tus ojos en Él, lo que Él hizo en la cruz. Ve hacia el futuro, hacia su venida. Lee la palabra de Dios, esos pasajes, y toda la palabra de Dios nos habla de eso. No solamente los evangelios, pero toda la Biblia habla de lo que Dios ha hecho por nosotros. El evangelio es el centro, es el tema central de toda la Biblia. Buscando, estudiando y meditando lo vas a ver. Examina esos pasajes, lee la palabra de Dios y Dios va a hacer esa obra en ti para que Cristo llegue a ser precioso para ti. La cosa más preciosa es que no estás anhelando creer en Cristo solo para escapar del infierno o solo porque quieres ir al cielo porque es un lugar muy padre, sino que estás anhelando ir allá porque amas a Cristo y Él es precioso para ti. Él es todo lo que anhelas en esta vida, que nada más importa en comparación con Él. Eso es lo que anhelo por ustedes, lo que Dios anhela por nosotros. Así que vamos a orar y pedir que Dios, el Espíritu Santo, haga esa obra en nuestros corazones. Bendito Dios, te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor, que tú viniste y sacrificaste tu vida por nosotros en la cruz. Nos demostraste lo que es la gracia. Y Señor, te doy gracias que vienes otra vez en poder y en gloria. Y Señor, te pido que tú puedes hacer tu obra en nuestro corazón. Espíritu Santo, te invito a venir a este lugar y hacer tu obra en nuestros corazones para que podamos amarte, Señor. Para que podamos ver la realidad de tu amor, para que podamos entender cuán ancho y largo y alto y profundo es tu amor, y para que podamos comprender ese amor que sobrepasa todo entendimiento, para que tú seas glorificado en Cristo Jesús y en tu iglesia por todos los siglos, por las generaciones, para siempre, Señor, que seas glorificado.
Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la esperanza que nos das hoy en tu Hijo Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre tuyo. Amén.